Tauro, mensajes de tus ángeles para esta cuarentena. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de hacer estas lecturas. Y cuéntame cómo la estás pasando. Tauro, vamos a ver qué mensajes tienen las cartas de 8 para ti y te sale la carta de la confianza. Es un momento para tener fe, para confiar. Te dice Dios, te dicen tus ángeles que no te vayas a rendir. Mira las cosas de una manera positiva, ten fe, ten fuerza. Te invitan también a que puedas rezar, para que puedas orar. Practica cualquiera que sea tu creencia religiosa o espiritual. Pero necesitas creer, confiar de que tú vas a dar este salto en esta situación en la que te encuentras y que va a estar allí Dios, el ser espiritual en el que tú creas, con sus manos abiertas para recibirte en ese salto que vas a dar. Ten fe y confía. Para algunos de ustedes esto puede ser una invitación a que conectes nuevamente con tu espiritualidad, a que conectes nuevamente con tus creencias religiosas, para que de esa manera puedas salir hacia adelante. Te sale la carta de la pereza, te indica de que podrías estar teniendo una energía actualmente a tu alrededor donde tal vez no sabes qué hacer, no sabes cómo entretenerte, no sabes cómo matar el tiempo. Y podrías estar pasando muchas horas confundido, perdiéndolas tal vez viendo situaciones o cosas en televisión que podrían estarte perjudicando en vez de ayudarte. Y acá con esta carta de la confianza es para recordarte de que entonces practiques meditación, practiques orar, practiques pasar tiempo con tu fe, para que esa pereza que podría estar a tu alrededor no se ocupe de ti, no te venza. Otros tal vez te están invitando aquí a que aproveches este tiempo para relajarte y descansar, Tauro, porque puede que algunos de ustedes han estado muy ofuscados con su trabajo y es el momento que te dicen, ¿sabes qué? Te lo mereces. Claro, estamos viviendo una etapa única en estos momentos en el mundo, en el universo, en el mundo. Y es muy sensible lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que te vas a sentar y te vas a tirar a la playa y te vas a ir a la piscina. Sigue obviamente las regulaciones de tu país, pero te invitan a que estando en tu casa te des el derecho a relajarte, a descansar. Recuerda que estas lecturas son generales, así es que tienes que adaptar y tomar lo que resuena contigo, lo que no, pues simplemente deséchalo. Pero aquí te están diciendo que dependiendo de cuál es tu energía, o descanses o te pongas un poco más activo, pero que utilices esta energía y que no tengas sentimientos de culpabilidad, porque recibo el mensaje de que hay algunos de ustedes que tal vez están pensando de que, ay, pero todo el mundo dice ahora que tengo que enseñarle a mi hijo, a mi hija a aprender esto, o que tengo que salir de aquí con una habilidad nueva, tengo que haberme leído 3 libros. Si ese no es... Si esa vida, esa historia de vida no aplica para ti, pues no aplica. Y no tiene nada de malo el hecho de que cuando esto termine, porque va a terminar, así tenemos que afirmarlo. Si tú no leíste ningún libro, eso no te hace ni más ni menos. Simplemente no es tu estilo, así es que no te estés comparando. ¿Qué otro mensaje hay para ti? Plenitud. Te habla de que te enfoques en las cosas buenas, en las cosas lindas que tienes en estos momentos, que no necesitas compararte con otras personas, ni con su éxito, ni con su fracaso, de que tú tienes un camino y una vida única y que tienes que enfocarte entonces en eso, en tu mente y en tu corazón, en que las cosas que ustedes tengan los hagan sentir plenos. Y si no te has sentido así, pues preparados porque viene esa energía en donde tú te vas a sentir agradecido y te vas a sentir que las cosas que tienes son las que necesitas en estos momentos y que las que llegarán a ti pues llegarán en el momento que es necesario para tu vida, mis guerreros de Tauro. ¿Qué más quiere mandarte o quiere informarte Dios? Recuerda, yo soy el mensajero de parte de tus guías espirituales que recibe la información y te la da. ¿Qué más dice? Viajando. Hay algunos de ustedes, Tauro, que podrían estar teniendo esa cosquillita, esa picazoncita en tu cuerpo que te está diciendo, patitas, ¿para qué te tengo? Quiero estar en la calle.
Y acá tienes que recordar de que es muy importante que te quedes en casa, pues es lo preferible. Sigue definitivamente las indicaciones de tu gobierno, de tu país. Por aquí, para esta cuarentena, te están indicando tus ángeles de que tienes esa energía donde quieres salir, donde quieres planear viajes, o estás pensando en alguien que está a la distancia, que está en algún tipo de viaje o que tiene un viaje pronto y que tal vez por su trabajo, tal vez trabaja en medicina, tal vez trabaja como pilotos de avión y tiene que hacer algún tipo de viaje humanitario y estás como con esa energía pensando en esa persona. Si no, como te indico, podría ser esa cosquillita que tienes, que quieres salir a la calle y te están diciendo tus ángeles que no lo hagas. Al final voy a sacarte 3 cartitas, tú escoges cualquiera de las 3 con mensajes directos de parte de tus ángeles para ti, con las cartas de los ángeles que tengo, así que quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver qué más te dicen las cartas del tarot en esta ocasión. ¿Qué mensaje es importante para ti, mi guerrero de Tauro, durante esta cuarentena? ¿Qué podría venir para tu vida? Tienes la carta del Papa. La carta del Papa te está hablando acerca, y mira, cayó cerca de la carta de la confianza cuando te estoy hablando de la espiritualidad y de la creencia nuevamente. Y esto sale aquí para recordarte de que no estás solo. Algunos de ustedes tal vez durante este tiempo estén buscando ayuda en su iglesia, con su guía espiritual, y estén buscando como una guía, como un apoyo. Y esto también podría estarte indicando de que en algunos países parece que tal vez la iglesia católica podría estar haciendo algún tipo de pronunciación o de visita importante para brindar ayuda. Tienes la carta del 4 de espadas. Y mira, las cartas van como muy de la línea con todo lo que ya te he mencionado. La carta del 4 de espadas te habla de tener esa relajación, de tener ese momento de descansar, ese momento de paz, ese momento de tranquilidad. Y va de la mano con la carta de la pereza, donde tienes que permitirte descansar, relajarte. Hay algunos de ustedes tal vez que podrían estar necesitando algún tipo de masaje o terapia. O podrías estar durante estas semanas pidiéndole a tu familia, a tus seres queridos, pues que te den algún tipo de masaje. Tienes la carta del As de Copas. La carta del As de Copas te habla de que va a haber como una gran explosión de sentimientos en tu vida, Tauro, donde tal vez no puedas controlar tus emociones, donde tal vez tengas muchos sentimientos encontrados o estés muy sensible durante esta época. Y te dicen tus ángeles que tomes las cosas con calma, que no te vayas a estresar, que trates de controlar esas emociones o esos sentimientos para que las cosas en tu vida se mantengan bajo control. Puede que algunos de ustedes estén siendo muy afectados también por las noticias, los mensajes que están viendo, que están recibiendo. Y acá te dice, calma, controla tus sentimientos, desconéctate. Necesitas desconectarte de energías y mensajes negativos. La carta de la fuerza junto a la carta del 7 de copas me están indicando que algunos de ustedes podrían estar siendo o sintiéndose un poquito como obligados a hacer algo, a cumplir con algo, a cumplir con alguien. Y te dice la carta de la fuerza de que si algo no te nace, no lo hagas. No te vayas a arriesgar. Que te están poniendo como muchas ideas en tu cabeza. Hay alguien que está a tu alrededor dándote ideas o diciéndote cosas. Y mira, 3 de espadas. Preocúpate por ti en estos instantes. No vayas a hacer algo que tú sientes que pueda ir en contra de lo que tú crees, de lo que tú puedes hacer. Recuerda que al final del día la decisión es tuya. Toma lo que resuena contigo y lo que no, pues déjalo ir. Por acá te están indicando de que hay gente que podría estarte manipulando, presionándote para que hagas algo y no es bueno que lo hagas. Déjame saber cómo te encuentras en estos momentos. Vamos a pasar con la lectura de tus ángeles. Voy a sacarte 3 cartas. Aquí tengo las cartas de los ángeles. Recuerda dejarme tu dedito para arriba y compartir este video. ¿Cómo estás pasándola en esta cuarentena, en este tiempo? Déjamelo saber ahí en los comentarios, ¿eh? Voy a sacarte 3 cartas. Voy a tomarlas al azar, pues la opción A, la opción B y la opción C.
Puedes tomar cualquiera de estas cartas, yo las voy a voltear y voy a darte el mensaje que tienen para ti cada una de ellas. Son las cartas de los ángeles. ¿Estás listo? Si tomaste la opción A, el mensaje para ti, que puede ser un sí, puede ser un no, puede ser una fecha, un tiempo, una palabra que necesitas escuchar, y dice espera. Hay situaciones a tu alrededor, circunstancias, tal vez esa energía de viaje que te marcó acá. Recuerda que te salió esta energía de viaje y te dice aquí espera. Esa es la carta que sale para ti, el mensaje de tus ángeles. Número 1, no vayas a tomar acción en estos momentos. Si tomaste la opción B, el mensaje para ti es que seas certero, que cuando vayas a hacer las cosas, vayas con todo, que no tengas duda. Podría interpretarse también como tener cierto nivel de positivismo. Y te dicen tus ángeles, cuando hagas algo, hazlo con una buena intención, con energía positiva y sé certero. Si tomaste la opción B, ¿cuál es el mensaje de tus ángeles? Oiga, déjame saber si les gusta estas lecturas, si quieres que haga mensajes de los ángeles, o también si mis siguientes lecturas quieren que sean las revelaciones para los siguientes 4 meses. Déjamelo ahí en los comentarios. La opción C, para ti, compromiso. Te indica de que es necesario que te comprometas contigo mismo, con tus emociones, con lo que está sucediendo a tu alrededor, con la vida, pero necesitas tener compromiso. No puedes hacer las cosas simplemente porque sí. Si estás haciéndola o ayudando a alguien porque te sientes obligado, manipulado, no es la manera correcta. Mis guerreros, recuerden siempre que ustedes forman parte de mi gran tribu. Si necesitan algún consejo, alguna ayuda, déjenlo allí. Son invitados siempre a también ayudarse entre ustedes mismos allí en los comentarios con mucho respeto. Recuerden seguir las indicaciones de su país con respecto a la cuarentena, quedarse en casa y cumplir con las órdenes que estén dando. Yo los tengo siempre presentes, les doy las gracias por todo su amor, por todo su apoyo, por suscribirse y por estar aquí en mi canal, formar parte de mi tribu. Te decreto mucha luz, sobre todo salud y progreso.